Buenos días, 8 de la mañana, esta imagen de Biden anoche en esa conferencia ante los medios de comunicación para su segunda vacuna del coronavirus, en ese plan COVID con una nueva web del gobierno norteamericano en el que va a explicar qué hacer, sobre todo a partir de ahora. Ahí estaba charlando con los medios de comunicación, le decía que para nada dolía la vacuna. Parece que lo que sí empieza a dolerle a Estados Unidos es precisamente el precio del petróleo. Joe Biden está ya preparando todos los detalles para sacar al mercado una parte de las reservas. Quiere de esa manera luchar contra la subida del precio del petróleo a nivel internacional, pero sobre todo a nivel interno, donde el precio del petróleo está disparado, al igual que en Europa. Y sobre todo ellos sí, con esa salida de reservas, parece que pueden poner un poco de calma al mercado. Pueden poner calma al mercado y lo han puesto inmediatamente. Fíjense en el gráfico del petróleo esta mañana, cómo está recortando en el entorno del 5%, del 3% ahora. Han visto que ahí tiene una pequeña recuperación, pero este es el movimiento que hemos vivido en el petróleo, sobre todo desde que conocimos esa medida de Estados Unidos de liberar reservas. Un cambio importante, pero no sabemos si suficiente. Sí, a medio plazo, en ese petróleo que ahora mismo está en el entorno de los $110 por debajo, $108,66, recuperando un poquito. Hace apenas unos minutos estaba en una caída del 5%. El petróleo vuelve a ser el gran protagonista. El oro que le tenemos ahí en 1923 sigue a la espera de todo lo que se conforme o de la manera en la que ese telón de acero económico vaya funcionando. Este oro en 1923 que tiene una recuperación aquí desde que dijo Rusia que iba a intentar alinear el rublo con el oro. La imagen del día nos viene desde China y es ese, bueno, ya no sé si decirle choque de manos, sino codo con codo de Lavrov con el Wang, que es el ministro de Exteriores chino también, ministros de Exteriores, que ayer tuvieron una cumbre destacada en la que encima de la mesa el punto fundamental, el punto principal de esta reunión era entender lo que ya les veníamos contando durante todo el día, ese cambio de orden económico mundial que se quiere contraponer al cambio de orden económico, al reseteo económico que Occidente estaba poniendo en marcha desde los tiempos del coronavirus, desde hace unos 2 años. Multilateral, justo y democrático fueron los 3 adjetivos que Wang y Lavrov, que China y Rusia pusieron encima de la mesa. Esta imagen refleja mejor que nada dónde está ahora mismo la guerra económica. En este bloque Rusia y China de la mano, en este bloque ruso-chino que intenta contraponer a Estados Unidos y a Occidente. Tiene trabajo China por delante. Siempre somos muy críticos con Estados Unidos en determinadas decisiones, claras o claramente equivocadas. Ojo, porque el posicionamiento de China va a tener que trabajárselo mucho junto a Rusia. Parte desde una posición bastante complicada para conseguir crear un nuevo orden económico en el lado más oriental del mundo, entendiéndolo desde España. Vamos a ver si lo consigue, pero fíjense, el punto de partida en estos gráficos está bastante complicado. Hemos intentado destacar 4 aspectos que nos señalan hasta qué punto las reservas, pero también esas reservas ligadas al oro pueden ser una contraposición a lo que haga Estados Unidos. Aquí tenemos las monedas y su dominación o su dominancia en torno a determinados activos. Tenemos por un lado el papel de las monedas como papel fundamental, sin necesidad del respaldo, monedas fiat, siendo protagonistas fundamentales de lo que ahora se está convirtiendo en ese refugio. En este caso, el dólar. Lo vamos a ver enseguida. Y vamos a ver enseguida qué papel tiene China, ese renminbi, ese yuan, para contraponerse. Y también el rublo, porque es verdad que tú puedes ser David contra Goliat, pero por lo menos tiene que saber si eres David o eres Goliat en toda la historia. Y se nos está perdiendo un poco en el horizonte dónde está cada uno. El oro es otro de los factores fundamentales de reserva que va a jugar un papel fundamental a la hora de contraponer monedas frente a de verdad un sustento de las monedas. Tenemos por otro lado reservas, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que ya son muy poquitas, y derechos. Por lo que, en primer lugar, lo que hay que entender es que a la hora de buscar el valor refugio por parte de los estados, dónde están las reservas para el caso, por ejemplo, como ha habido ahora con la guerra de Ucrania,
pocas opciones hay más, aparte de la moneda y aparte del oro. Siguiente gráfico. Vemos como la moneda fundamental sigue siendo el dólar y con mucha diferencia. 60% de toda esa composición de monedas. Junto a ello, el euro se ha convertido con el 20% en el segundo claro dominador. El yen sigue manteniendo una posición relativa de refugio, sobre todo porque ni en la propia Japón se cree del todo la historia y es una gran poseedora, por ejemplo, de dólares. Y luego tenemos la libra esterlina, que lleva ya muchos años siendo algo más residual. Recuerden que llegó a estar aquí, la libra esterlina, hace apenas siglo y algo. Y luego tenemos otras monedas, entre las que destaca, por ejemplo, el yuan, que ya conforman el 10%. El rublo tiene una posición menor, pero la subida del yuan sí es importante en su área de influencia. ¿Dónde es su área de influencia? Pues sobre todo en América del Sur, América Latina y sobre todo también en África, donde China ha expresado sus tentáculos de una manera que es a cambio con mi moneda. Yo te invierto, pero trabajamos con mi moneda. Y ahí ha conseguido posicionarse también como moneda de reserva en el entorno del 10%. Vean en el siguiente gráfico cómo en el sistema internacional de pagos el dólar y el euro sí tienen una posición ya bastante semejante. El euro se está utilizando ya en una gran parte del mundo y tenemos por otro lado el renminbi, ya tenemos la libra esterlina luego y luego tenemos al yuan. Yuan y yen en una posición muy parecida, de tal manera que es cierto que un cambio en el SWIFT, como estaba proponiendo Europa y Estados Unidos, a los primeros que beneficia es al yuan. Si todo el área de influencia rusa quisiera buscar una moneda dominante que pudiera ser afín geopolíticamente, pero que pudiera tener un peso fuerte, la unión del rublo con el yuan podría ser la mejor de las soluciones. Aquí tienen al yuan ya superando al yen. Pero esto es algo muy nuevo. China también tiene que entender que las relaciones internacionales y sobre todo el comercio se basan en relaciones muy largas en el tiempo. Fíjense en este gráfico. Financial Times, gráfico de Financial Times que destaca, esta es la importancia del dólar, por si hay alguna duda, desde 1998 como moneda de reserva, sobre todo para países extranjeros. Tenemos los euros, tenemos la libra esterlina, tenemos el yen y tenemos otras monedas. Y esto es el yuan. Este es el yuan. El yuan parte como reserva justo antes del coronavirus, un año y poco antes, se convierte ya en una moneda que se le puede destacar por encima o por fuera de otras monedas como el rublo, que todas en conjunto conforman una solución alternativa de reservas. Aquí una parte predominante en el verde estaría el rublo, pero este posicionamiento del renminbi, del yuan, que destaca Financial Times en este gráfico, nos enseña que en el fondo China tiene una posición dominante relativamente. Ahora, ¿cuál es la opción de crecimiento que tiene, por ejemplo, China, junto con el rublo? Pues hombre, sí es importante si toda la parte de reservas japonesas, tercera potencia del mundo, China, segunda potencia del mundo, se juntan en buscar que las reservas tengan un sustento con el oro. Si ambas potencias, segunda y tercera del mundo, junto con Rusia, pudieran salirse, en el caso de Japón, del entorno del dólar, este movimiento aquí sí sería llamativo y sí sería importante. Sería mucho más de lo que estamos viendo en la suma de esto. ¿Hasta dónde? Vamos a verlo. Sobre todo porque Japón sí eliminaría muchas reservas en dólares y Japón sí podría mandar contra oro gran parte de sus reservas. De tal manera que se podría contraponer el modelo del dólar como moneda de reserva, pero en un tamaño muchísimo menor, contra un modelo de monedas que sí que tienen el respaldo del oro y que cada vez más países podrían caminar hacia el modelo antiguo, hacia el modelo de una moneda que de verdad tuviera un respaldo bajo. ¿Qué papel juegan las criptomonedas aquí? Todo. Una irrupción como la que está viendo en criptomonedas puede cambiar esta fotografía completamente.
Y la irrupción del dólar digital y del euro digital también podría cambiar esa fotografía. Pero es por la vía del Bitcoin y de otras monedas donde esta fotografía que ahora se ve que gira, que vira a dos bloques por un telón de acero económico, en el que una parte coge al oro como reserva y otra sigue con el dólar como papel moneda, sí puede ser muy diferente. 5 claves del día a la hora de entender qué está sucediendo esta mañana. Tenemos por un lado ese enfriamiento de la paz que vimos ya ayer a última hora con Lavrov diciendo que está lejos, que todavía se encuentra esa paz, aunque se ha avanzado bastante lejos. Luego está el miedo que va dando a nivel social, pero también a nivel político-económico, el dato de inflación adelantado que conocíamos ayer del 9,8%. Todavía sin medidas. Enseguida vamos a ver lo que decía Funcas sobre cuál es el crecimiento. Pero la desviación, que no nos vamos a cansar de repetir, del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, sobre lo que está sucediendo en la economía, es un problema enorme. Que no se haya hecho nada en las últimas semanas para cambiar ese cuadro económico mientras todo el mundo lo hace, refleja que le importa poco al gobierno cuánto se va a gastar. Lo que quiere es gastar. Pero que no se cambie el presupuesto general del Estado, los presupuestos generales del Estado, viendo además una cifra del 9,8 de inflación, clama al cielo. Hoy conoceremos la cifra de Francia y vamos a hacer un trabajo más allá de las 9 de la mañana cuando conozcamos el dato que se debe hacer. Francia también está impactado por la inflación. ¿Cuál es el dato de Francia y cuál es el de España? Lo vamos a comparar durante el programa en cuanto conozcamos el dato. Rob Kapito, presidente de BlackRock, ayer alertaba, lanzaba esa voz de alarma sobre lo profunda y lo complicada que va a ser la crisis en la que nos estamos adentrando. Sus palabras fueron las más duras que se han escuchado desde el inicio, sobre todo en el tono social. Dice que esta generación por primera vez va a entrar en una tienda y no va a comprar lo que quiere. Vamos a ver el conjunto de frases de Rob Kapito en un gráfico en el que nos expresa un poco el resumen de lo que dijo el presidente de BlackRock. Una primera matización, porque socialmente nos gusta a los más jóvenes coger un palo y darle en toda la cara, metafóricamente, y económicamente, en el que parecen que son gente que pasó de todo. Oye, punto uno. Rob Kapito viene de una generación que son los baby boomers. Hombre, tampoco han llegado a una tienda y se han encontrado algo que no hay nada allí. Nunca. Entonces, esa misma valoración que se hace sobre los chavales más jóvenes se debe hacer sobre el resto de generaciones. Sobre la mía, sobre la de mis padres y sobre la de mis abuelos, no. Pero nos tenemos que ir al menos desde los que tienen 18 hasta los que tienen 65, 70. Que tampoco es que hayan vivido la guerra civil. Han vivido la posguerra ya recuperada. Entonces, y eso en España. A nivel internacional, Rob Kapito, con 300 milloncejos, tampoco es que haya llegado y no haya sabido qué comprar en la tienda. Entonces, hay términos importantes, pero era importante esa valoración inicial para que no piense también toda la gente joven que nos ve que toda la gente mayor les despreciamos. Porque es lo que parece cuando oyes declaraciones de este estilo sobre una generación entera. ¿Que el término de inflación de escasez tiene todo el sentido? Sí, pero ¿es intergeneracional? No, es transversal a toda la población. No es de una sola generación. La inflación de escasez que vamos a vivir nos afecta a todos. ¿Por qué ponemos el foco en los más jóvenes? Por primera vez esta generación va a entrar en una tienda y no va a poder conseguir lo que quiere. ¿Y los mayores? ¿Y nuestra generación? ¿Culpa es toda de los que han nacido en el 2000? Tenemos una generación muy protegida que nunca ha tenido que sacrificarse. ¿Y de quién es la culpa? ¿De los padres? ¿Que le compran un móvil en la comunión? ¿De los padres? ¿Que les pagan todo tipo de viajes antes de los 18 años? ¿De quién es la culpa? ¿De los padres? ¿Que les consienten absolutamente todo? ¿Económicamente hablando? Tenemos una generación muy protegida que nunca ha tenido que sacrificarse. ¿Qué culpa tienen los chavales? Ojo, porque el posicionamiento y el choque entre generaciones también existe en determinadas declaraciones como las que estamos viendo.
porque tampoco es que las generaciones anteriores, hombre, no hemos picado la mina, ¿eh? Entonces, calmemos un poco en esa inflación de la escasez que nos va a ocupar a todos. Y por otro lado dice, yo me pondría los cinturones, yo me pondría el cinturón porque esto es algo que no hemos visto. Pues sí. Y esta es la parte fundamental de su mensaje. Vivimos en una inflación de escasez en el que es mejor apretarse el cinturón porque vienen curvas. Y porque esto es algo que no hemos visto antes. Todos. Todos. Todas las generaciones. Estamos hablando que ni tan siquiera la crisis del 73 del petróleo tiene una profundidad como la de ahora. Esto sobra. Esto sobra. No es necesario. Nos lo podemos ahorrar. Sobre todo porque refleja también una supremacía moral de generaciones mayores sobre las nuevas generaciones. Todos los defectos y problemas que tengan las generaciones de aquí económicamente, sobre todo en educación financiera, la culpa es de estos. Estos saben lo que estos les han dicho y estos han vivido lo que estos les han dado. Lo que no puede ser es que cuando vienen mal dadas, entonces les aticemos a los de abajo. Y a los de abajo me refiero a los más jóvenes. BlackRock, presidente, Rob Kapito, poniendo el foco, alertando bien sobre la inflación de la escasez, alertando muy bien sobre el cinturón de seguridad que hay que ponerse porque vienen curvas. Sobra. Volvemos a las 5 claves del día. Este es uno de los puntos clave de los que se está hablando mucho en Estados Unidos sobre las nuevas generaciones. El mercado apuesta por 6 subidas de 10 puntos básicos del Banco Central Europeo en 2022 y los tipos en positivo el 15 de diciembre de 2022, también en esas reuniones del Banco Central Europeo, 6 subidas de 10 puntos básicos que irían recuperando hasta el 0% ya en positivo. Y la exigencia, esto lo vamos a ver enseguida en un gráfico, y la exigencia de Rusia de pagar en rublos está disparando el gas, también lo vamos a ver en un gráfico. Veamos gráficos y terminamos de ver esta mañana y todas las claves que nos están marcando. Vamos a ver gráfico de esta mañana con más detalles. Este nos está marcando el repunte del gas, como estábamos comentando. Fíjense el movimiento en el inicio de la jornada ayer y el movimiento que tuvimos en la jornada. Datos al cierre de la jornada ayer o en el movimiento de la jornada ayer, 6 de la tarde. Pero esta forma de Everest que nos o de Mont Blanc que nos marca el gas fue protagonista en la jornada de ayer. Aquí hay mucho negocio, ¿eh? El movimiento del gas ayer, con toda la disputa de me los pagas en rublos, no me los pagas en rublos, Alemania, Rusia, que no, que sí, que entonces te corto, que ya no está llegando el gas por Polonia. Fíjense, la volatilidad y todo lo que se está moviendo en el mercado. Otro de los gráficos de la mañana nos lleva a entender algo destacado y es, este gráfico nos marca el comercio internacional. Estamos hablando en las últimas semanas sobre la desglobalización. Coronavirus, y esto es justo en las Navidades del 2021. Es decir, justo en el inicio de Omicron, antes de la guerra de Ucrania. Vamos a ver cómo es el impacto que tenga aquí ese comercio internacional por lo que está sucediendo en Ucrania. Pero fíjense la recuperación, a pesar de la crisis de semiconductores, el movimiento al alza de cara a la campaña de Navidad que hemos vivido hace unos meses, que han recuperado de manera agresiva el comercio internacional. Fíjense que en comparación, estas son las Navidades anteriores, estas son las Navidades del 2021. Otro de los gráficos para entender la mañana nos lleva a lo que estábamos comentando del Banco Central Europeo. Gráfico del Economista, con datos de Bloomberg, señala el Economista en este gráfico el movimiento alcista de los tipos de interés. Número de subidas de tipos de 10 puntos básicos, tenemos la escala en la derecha y ahí nos está marcando en estas barras grises el movimiento 6, poquito más, de 10 puntos básicos. Y por otro lado el tipo implícito del porcentaje en la escalada que está aquí. Hay un punto que es 15 de diciembre de 2022 en el que ya se señala, después de las diferentes reuniones del Banco Central Europeo, que los tipos están en positivo, en este movimiento en el que
el Banco Central Europeo dejaría al menos, y sobre todo mirando a las hipotecas, al Euribor, los tipos de interés ya con renovaciones en las que se nota ese movimiento alcista. Más gráficos de la mañana. Funcas. Ayer, Funcas sí se atrevió a hacer el cambio. El gobierno sigue esperando a que alguien le haga el cambio o a no tener que hacer el cambio. Esa es otra opción. No tocar el cuadro presupuestario. En lugar de estar 10 veces rojo, me voy a poner negro directamente y se acabó el tema. Previsiones de Funcas para la economía española. Producto Interior Bruto. Previsiones anteriores. 5,6, no 7% como tiene el gobierno. 5,6 para 2022. Lo rebaja al 4,2%. 3,3 en 2023. Tenía una previsión del 3,5%. ¿Por qué? Rebaja la previsión de consumo de los hogares del 4,9 al 3,8, 1,1. Un punto con 1 de reducción de la previsión de crecimiento del consumo de los hogares. Y rebaja también 3 décimas la de 2023. Es decir, va notando Funcas que hay cada vez menor dinero disponible en el bolsillo de los consumidores. Formación bruta de capital fijo, vamos, la inversión, las empresas que tenían aquí un crecimiento del 9,4%, impulsado sobre todo por esos fondos Next Generation, que lo de Next lo tienen seguro en el ya llegarán, lo de Generation todavía hay que verlo, fondos europeos, llevamos más de 2 años. Y aquí, salvo el kit digital, es una parte pequeña, aunque en cantidad pueda parecer mucho para pymes, de todo el volumen global, no llegan. Se esperaban 9,4 este año, no llegan los fondos europeos, no están llegando. Dice Funcas, 6,8% de inversión, de formación bruta de capital fijo. Y el año que viene, dice, bueno, 7,1 lo bajamos a 6,9. Demanda nacional y sector exterior, aportando la demanda nacional cada vez menos, 3,8 desde el 5,2, va asociado al consumo de los hogares, y sector exterior desde el 0,4 al 4%, lo que nos puede hacer un problema de balanza de pagos. Importante. Tasa de inflación del 4,6 al 6,8. Ayer dimos un IPC adelantado del 9,8. Lo que espera Funcas es que suba la inflación por el impacto de la energía, pero hagamos ese camino de montañita rusa en el que tocamos el pico y bajamos rápido. 6,8%. Y tasa de desempleo la deja más o menos como estaba, del 14 al 13,8%. Otro gráfico de la mañana, no hay más gráficos de la mañana, lo que sí tenemos es la mirada a lo que está sucediendo en el conjunto asiático. Eva Villanueva, ¿cómo viene el mercado y qué futuros tenemos también en Europa? Bueno, pues lo que estamos viendo, si miramos el tiempo real de la